Adelante, hermano. Pues primeramente buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí escuchándonos. En cuanto prendo el micrófono, el perro empieza a ladrar. Entonces es una característica de mis clases por internet. Entonces, bueno, es parte de los procesos de cambio que tenemos que sufrir. Con esto quisiera introducirme que vamos a hablar sobre el libro de Filipenses, que es una comunidad que tuvo que tener procesos de cambio muy interesantes. Hemos vivido procesos de cambio en estos tiempos, todos lo sabemos, no tenemos que abundar en ellos. Y estos cambios traen cosas buenas y cosas malas, beneficios, y uno de ellos pues es tener que predicar desde la internet, cosa que tenemos que ir a acostumbrarnos a hacerlo. Ser comunidad, ser iglesia desde el internet es un proceso complejo, pero vamos caminando porque el Señor nos permite caminar en ese sentido. Hay un autor francés que escribe la historia del cristianismo en América Latina y él dice una frase muy interesante, dice: el reino de Dios ha sobrevivido a los diferentes gobiernos y formas de gobernar y vendrán otros y seguirá siendo el reino de Dios sobre todas las cosas. Esto nos alienta como iglesia a seguir siempre adelante. Estamos dispuestos a enfrentar los cambios que vengan. Para aquellos que les gustan las palabras complejas, cambio en la sociedad se dice procesos civilizatorios. Es una palabra más y es lo que estamos viviendo nosotros, un proceso de cambio casi similar al que pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. Vendrán cosas nuevas y estas cosas, o la nueva normalidad que nos asustaron hace un tiempo, tiene que ver con esto, con ser comunidad de una manera distinta. Vamos pues, sin más preámbulos, a entrar al estudio del libro de Filipenses. En esta hora he estado meditando sobre este tiempo, en este día he estado meditando sobre este pasaje que voy a compartir con ustedes, que empezó mi lectura de él a principios de julio. Ya llevamos 18 días y sigo leyendo el libro y sigo encontrando en estos capítulos cosas muy interesantes. Y la cosa más interesante que he encontrado el día de hoy es que hay un hilo conductor que se llama el Espíritu Santo que nos guía en nuestras reflexiones con las comunidades de fe que compartimos. Me alegro tanto los cantos que entonamos, me alegro tanto las oraciones que se hicieron, me alegro tanto que a pesar de que me dijeron tema libre, y yo dije, bueno, pues estoy leyendo Filipenses, en los 4 capítulos se puede predicar tal vez de los 4 capítulos en los 16 minutos que me dieron, porque dijeron que la grabación se corta a los 16 minutos. Tal vez, pero mejor prefiero hablar del capítulo 3 y el capítulo 4 de Filipenses. Y como título para este sermón tengo que es precisamente... voy a hacer algo aquí para ver si es más claro para ustedes. Ok. Filipos, colonia romana o colonia del reino. Y quisiera empezar ya con este título a hablar de lo que es el libro de Filipenses. Todos pueden ir a sus Biblias, es una de las cartas del apóstol Pablo. Y esta carta precisamente fue puesta o dada a una comunidad que tenía una característica muy especial. Esta característica especial que tenía esta comunidad era precisamente esta característica. Filipos, una colonia romana conocida por su nacionalismo patriótico. Y tenemos ahí, bueno, sé que es complicado, algunos están en celular, ver los dibujitos, pero se los platico. Ahí está supuestamente Pablo, hay un globito de diálogo y hay una cruz y dice Cristo igual al rey, al Señor, al dueño, al Kyrios en griego. Y los ciudadanos de Filipos están diciendo, no, el César es el Kyrios. Esta fue la discusión que tenían entre ellos. Ahora bien, vamos a ver el antecedente o contexto, el contexto del libro de Filipenses. Todos están ahí en Filipenses, vayan al capítulo 3 y ahí vamos a empezar a leer después de este
este primer contexto que lo vamos a ver en un video de 1 minuto y medio y va a ser el siguiente video que vamos a tener en este momento. Dejen buscarlo por acá. Aquí está. Y vamos a ir a este video. Mucha atención, no quiero que se me duerman. Uno de los retos que hemos tomado para este cambio es esto de estar manejando. Antes simplemente teníamos que detener el lápiz, la Biblia ahí en el púlpito para que no se nos cayera. Ustedes que estaban ahí al aire libre, una iglesia sin paredes muy interesante, pues era que no le volara el bosquejo, el aire. Ahora tenemos otros medios y podemos aprovecharlos. Ahora ya no hay vaso de agua, ahora usted puede tomar cafecito ahí, ¿verdad? Junto con el predicador. Y está muy bueno esto, pero hay otros retos que tenemos que enfrentar. En estos otros retos también está el saber manejar esos aparatitos que para nosotros son algo difícil, ¿no? Entonces vamos ahí a ver este pequeño video de 1 minuto 35 segundos. Por favor, su atención. Yo sé que muchos aprovechan para pararse al tomar el agua, servirse el café, pero mucha atención porque este video va a ser la clave para todo lo que voy a hablar por los siguientes 15 minutos. 10 años después de la primera visita de Pablo, se enteraron que estaba en prisión en Roma. Una vez más, recolectaron una ofrenda generosa para Pablo para ayudarlo en los tiempos difíciles y enviaron la ofrenda con un cristiano fiel llamado Epafrodito. Cuando alcanzó a Pablo, el avance de la iglesia de Filipo. Las buenas noticias fueron que incluso en medio de dificultades y oposición, ellos permanecieron en su fe en Jesús, continuaron creciendo y madurando como cristianos. Desafortunadamente también tenían malas noticias. Aunque eran fieles y maduros en su fe y generosidad, aún prevalecía una parte de su comportamiento cultural con el que nunca habían lidiado, su orgullo. Algunos de ellos seguían buscando estatus y prestigio en lugar de servir y edificar a los que estaban a su alrededor. Este orgullo estaba dividiendo y debilitando a la iglesia. Pablo está consternado que su orgullo y desunidad están llevándolos a una nueva amenaza. Había un grupo de falsos maestros en el área que se aprovechaban del orgullo de la gente, diciéndoles que podían alcanzar un estatus más alto ante Dios y obtener un honor más alto delante de los demás. Esta enseñanza se aprovechó con mucha facilidad de la arrogancia de los filipenses. Entonces, ¿cómo dice Pablo que podemos alcanzar verdadera grandeza delante de Dios? Es la respuesta más simple y también una que toma una vida de esfuerzo. Pablo dice que debemos imitar la humildad de Cristo. ¿Cómo es posible? Bien, pues regresamos a nuestra prédica. Voy a dejar aquí un poquito esto. Los tengo más o menos en pantalla. Quisiera que me pongan deditos si escucharon bien y vieron bien. Muy bien. Los que están no se escuchó bien. ¿Hay un no? Más o menos. Ok, bueno. Subo el video para que lo tengan ustedes ahí en su teléfono y lo puedan escuchar mejor. Una disculpa por esto. Vamos a cambiar de sistema. Vamos a probar. Voy a robarme 1 minuto de mi prédica porque es importante que la escuchen. Voy a cambiar de sistema. A ver si, ahora sí, hermanos, si me ayudas, por favor, Brian, a poder compartir. Ok. Segundo. Ahí viene Brian. Vamos a ver. Al fin es 1 minuto y medio. Podemos, bueno, esto es lo que les hablaba de esos procesos de cambio que tenemos que ir acostumbrándonos a hacer. Parece que. Un minuto, hermano, Te quiero poner como host, pero no me deja. No sé si David pueda ponerlo como host. Nada más con que des ahí, con que todos pueden compartir, tal vez. Por un segundo. Go faster. Mira que no me deja.
Stop. Ahí está. Ya pude. Listo. Ok. A ver, voy a repetirlo, por favor, a ver si esto nos ayuda un poco. Ahora sí voy a verlos aquí y manita arriba, si ahora sí se escucha bastante bien. 10 años después de la primera visita de Pablo, se enteraron que estaba en prisión en Roma. Una vez más, recolectaron una ofrenda generosa para Pablo para ayudarlo en los tiempos difíciles y enviaron la ofrenda con un cristiano fiel llamado Epafrodito. Cuando alcanzó a Pablo, Epafrodito también le dio un reporte del avance de la iglesia de Filipo. Las buenas noticias fueron que incluso en medio de dificultades y oposición, ellos permanecieron en su fe en Jesús, continuaron creciendo y madurando como cristianos. Desafortunadamente también tenía malas noticias. Aunque eran fieles y maduros en su fe y generosidad, aún permanecía una parte de su comportamiento cultural con el que nunca habían lidiado, su orgullo. Algunos de ellos seguían buscando estatus y prestigio en lugar de servir y edificar a los que estaban a su alrededor. Este orgullo estaba dividiendo y debilitando a la iglesia. Pablo está consternado que su orgullo y desunidad está llevándolos a una nueva amenaza. Había un grupo de falsos maestros en el área que se aprovecharon del orgullo de la gente, diciéndoles que podían alcanzar un estatus más alto ante Dios y obtener un honor más alto delante de los demás. Esta enseñanza se aprovechó con mucha facilidad de la arrogancia de los filipenses. Entonces, ¿cómo dice Pablo que podemos alcanzar verdadera grandeza delante de Dios? Es la respuesta más simple y también una que toma una vida de esfuerzo. Pablo dice que debemos imitar la humildad de Cristo. ¿Cómo es posible? Bien, regresamos acá. Ahora sí se escuchó. Parece que cambiando sistema. Gracias, hermano Brian y David. Bien, entonces seguimos con los puntos. Regreso a mi bosquejo en este momento. Y ya una vez visto el contexto de nuestro tema, pasamos al siguiente punto, que es este punto de ir a nuestra Biblia. Ahí está muy chiquito, pero pueden ir ustedes a su Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a ir ahí a leer este pasaje. Y dice, voy a leer, tenemos dos versiones porque voy a dedicarme a trabajar sobre uno de los textos que es clave aquí y una de las palabras. Leo la versión de Casero de Reina en la revisión 2015. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. Bien, en este sentido, este pasaje tiene una palabra clave muy importante. Esta palabra clave importante es esta. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense. Es el texto que aquí tenemos. ¿Qué es esta palabra de ahí? Regocijarse. ¿Qué está hablando de regocijarse? Bien, en las diferentes traducciones de la Biblia tenemos diferentes formas de hablar sobre este pasaje en traducir esta palabra. Voy a detenerme y esta va a ser la parte técnica que va a ser un poco compleja para mí explicar, fácil para usted entender. Esta palabra que están aquí leyendo ustedes como regocíjense en el Señor. Esta palabra es como el saludo que tenían los hermanos en Filipos. Filipos era una colonia romana, es decir, era un Roma en chiquito. Así como se dan cuenta que los norteamericanos viajan y andan por todo el mundo, viajando sin salir de su país. Donde hay un Holiday Inn, ustedes pueden llegar a Estados Unidos en cualquier lugar. Si a usted no le dan la visa y quiere ir a Estados Unidos, no se apure. Métase 2 días en el Holiday Inn y es como si estuviera en Estados Unidos. La comida, las costumbres, la forma es así.
Es una broma que a veces hago. Pero en fin, el estar en una colonia era un Roma chiquito, de tal manera que ellos llevaban su cultura, su forma en la manera que vivían. Cuando nosotros regresamos al Evangelio, nos damos cuenta que el Señor nos pide que nosotros seamos una colonia del reino, y esta colonia del reino tiene sus principios y sus bases en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que en esta mañana se leyó como, o se dio referencia al capítulo 6, los últimos versículos. Es de esta manera que regocijarse quiere decir esto, tener gozo en el Señor, pero la palabra tiene encerrada una idea muy interesante que quisiera compartir con ustedes brevemente. La idea que tiene es que esta palabra, bueno, ahí la vemos en griego, y bueno, no entendemos nada porque son letras griegas, pero luego está cómo se traducen a nuestros fonemas naturales y cómo se pronuncia, porque curiosamente el griego, como el francés, tiene su forma particular de pronunciarse, y esta palabra es la palabra querete, así con acento en esa E que está más chaparrita, fonéticamente querete. Y esa palabra querete significa hola, así de sencillo. Hola, entonces la traducción sería hola en el Señor. Era como un saludo que tenían los cristianos en Filipos. ¿A qué se parece esta palabra querete? Bueno, se parece y tiene su origen en la palabra caris. Caris, que quiere decir, o caridad, carisma, que es regalo. De tal manera que la palabra tenía que ver con tener un regalo. La palabra más parecida en español de la misma raíz sería gracias, ¿verdad? Gracia. Tiene que ver con la palabra gracia. Cuando nosotros decimos gracias, y luego nos dicen todos de nada, en ese momento la palabra tiene que ver con regalo. Entonces, la palabra que está usando aquí Pablo para todo lo que voy a explicar enseguida tiene que ver con regalo. Es algo así como un saludo. Por ejemplo, hoy mismo en Grecia se saluda con esta palabra, con la palabra carete. O también se dice buenos días, calimero. Hoy no pudimos decir la palabra calimero porque ya estamos en la tarde, pero ellos saludan de esta manera y también tienen la raíz carisma. ¿Se dan cuenta cómo esta raíz tiene que ver mucho con la forma en que hablamos y decimos las cosas? Carisma entonces es regalo, y aquí Pablo está saludando diciendo, les estoy dando un regalo, y este regalo es un regalo que es que el Señor sea el Cristo, el Mesías y el Rey. Todo esto es un regalo para ellos. La palabra llega a ser tan importante que se saludaban de esta manera. Sin embargo, él les está recordando esto porque en el contexto de Filipenses que vimos, tenían un problema grave. Este problema grave que tenían es que su orgullo se había inflado y tenían esta lucha entre ser ciudadanos del reino romano o ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Esta lucha sigue existiendo entre nosotros? Pregunto a ustedes, veo unas cuantas caritas ahí, pero pregunto a ustedes, ¿sí existe o no existe? ¿Ya somos suficientemente? Creo que en mí existe y tengo que reconocer que hay una lucha entre el reino terrenal y el reino de Dios. Queremos reflejar realmente el reino de Dios, tenemos que ser colonia del reino de alguna manera. Ahora bien, vamos a ver algunos versículos, no vamos a leer todo el 3 y el 4, pero he seleccionado algunos que tienen que ver específicamente con esto, con ser verdaderamente el reino de Dios. Y esto de la palabra y el propósito de la enseñanza de la palabra era precisamente destacar que las palabras a veces tienen una importancia para nuestro diario vivir. Ahora tenemos ahí cómo lo tradujo Casiodoro de Reina en el año 1569, la primera traducción, y vemos que el español era totalmente diferente. No lo ven ustedes ahí, pero se los puedo leer más o menos en español de ese tiempo. Imagínense, así se hablaba y se escribía el español hace 400 años. Por eso el idioma va cambiando y por eso tenemos revisiones de la Biblia. Por eso tenemos que tener revisiones de la Biblia, porque va cambiando. Casiodoro de Reina lo tradujo en este año de 1569 y él dice reta.
va de retro, decimos. ¿Recuerdan esa palabra reta en español? Quiere decir regresa. Los reto, hermanos, ¿verdad? Y dice que os gocéis en el Señor. Bueno, ya no hablamos más español antiguo. Dejemos ahí el español antiguo y pasemos ya a nuestra predicación, porque ahora quiero leer con ustedes. Por favor, vayan a su Biblia. Yo voy a leer en la traducción que tengo. Déjenme acomodar todo esto. ¿Listos para leer la Biblia? Porque hoy vamos a predicar leyendo la Biblia. ¿De acuerdo? Hoy vamos a predicar leyendo la Biblia. Vamos a dejar ya los videitos. Vamos a dejar ya las palabras en español o no español, en griego, y vamos a leer en nuestro idioma como nosotros vemos y entendemos. Voy a cambiar mi visión para ver sus caritas. Los que no tengan caritas ahí, que tengan, porque entiendo que es parte de nuestra nueva normalidad, esto de tener la cámara apagada, que es muchas veces por razones. Yo tengo un curso en la Ciudad de México y hay unos hermanos allá de Aquila y Priscila que tienen que comprar sus megas para trabajar, ¿no? Y entonces dicen, prefiero tenerla apagada para poder escucharlo, hermano. Pero es bonito cuando los veo, de verdad es bonito ver. Es uno de los grandes retos los que predicamos ahora, es no verles, ¿verdad? No verles. Entonces vamos a ir leyendo, por favor. Así que los que entiendo esa parte, que tengan que tener sus cámaras apagadas, pero por favor de vez en cuando pongan una manita así, ahí en el virtual, ¿verdad? Tenemos esta manita así virtual que digan por lo menos amén, ¿verdad? De vez en cuando sería buenísimo, porque si no, el predicador se agüita cuando está leyendo la palabra y no dice, esta palabra agüita es una palabra bonita, ¿verdad? Del español. Me recuerdo una vez que fui a Wichita y era una reunión de puros morenitos, hermanos morenitos, y yo estaba junto a una morenota, grandota, y entonces yo era un poco chaparrín en ese tiempo, ahora ya crecí 2 centímetros más, pero en ese tiempo era más chaparrín, ¿verdad? Entonces, como buen chaparrín, imagínense, yo chaparrín aquí, allá en Wichita, pues era chaparrín de los chaparrines, ¿no? Y la mujer medía fácil los 1,92 y fornidita, morenita, y yo trataba de entender el inglés que hablaba el morenito, porque hablan un inglés muy especial. Yo entiendo como el 3% de inglés y estaba tratando de entender el 3%, y ella gritaba, sí, dilo, predicador, ya, dilo, 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 y gritaba cada 5 minutos lo mismo, ¿no? Y entonces, sí, ya, dilo, 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 y yo decía, pues ya que lo diga, por favor, porque me deja oír, pero lo decía y lo volvía a decir, lo volvía a decir. Entonces, ahora ya en lo virtual hay una manita que están así las manitas, ¿verdad? Ya con los morenitos que dicen, dilo, 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 porque virtualmente. Pero aquí tenemos esta manita, por favor, los que están en micrófono apagado, cámara apagada, pueden usar para que su humilde servidor no se sienta desplazado, que no me escucha. Gracias, hermanos, gracias. Estamos ahí escuchándoles. Entonces, vamos a nuestra lectura en el capítulo 3 y pasamos a los versículos que abarcan un párrafo completo que significa todo lo que está contenido ahí. Este párrafo es de los versículos 7 al 11. 7 al 11. Tengan su lectura disponible. Yo estaré acá con mi lectura en esta Casiodoro de Reina número de revisión 2015. Y dice ahí, por las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable, perdón, vuelvo a leer porque me salté una línea que me está quedando al final, es comparado con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús. Un momento voy a mover mi texto más para acá para ver toda la línea final. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección,
a participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Este texto que estábamos leyendo aquí está dicho por un hombre que 10 años después de que llegó a Filipos, está ahora prisionero porque él tenía una meta en su ministerio. El Señor lo había llamado a hablar con las autoridades o con las gentes que estaban arriba en el gobierno. Ese había sido el llamado de Saulo de Tarso. Y para llegar a hacerlo, cuando es cautivado por sus propios amigos, los cristianos que estaban en Jerusalén y lo acusaban de que él no hacía cumplir la ley cabalmente, a pesar de que en el capítulo 15 de Hechos ya se había dicho que fuera a predicar a todas partes y dijera que la gracia nuevamente, hola, ¿verdad? Ahí ese hola que quiere decir gracia, para ellos se saludaban y decían hola y decían gracia, para la gracia era suficiente, para la salvación. Ahora está ante los gobernantes y dice, yo no encuentro nada malo en este hombre, por mí puede ser soltado, es una cuestión de su ley. Y Pablo dice, apelo a César. Apelo a César era una frase muy fuerte porque solamente la podía decir un ciudadano romano y eso significaba ir a presentar tu caso a César. Y César solamente podía dar un veredicto. Y generalmente el veredicto para los cristianos era el dedito, en lugar de así como ustedes lo ponen, era la muerte. Él valora su vida como pérdida. Y dice, soy capaz de ir a César con tal de predicar el evangelio sabiendo que eso me va a costar la vida. Por eso cuando va camino a Roma, pasa por Éfeso y junta a los ancianos y diáconos y le dice, no veré más ya su rostro. Por eso a los filipenses le dice, estoy dispuesto a la muerte por predicar a Cristo. Porque él comprendía bien el concepto de ser ciudadano del reino. Y ser ciudadano del reino es obtener la gracia que es la salvación. Y la salvación no es para un momento, ni para un buen estado de vida, ni para estar a gusto. Es para predicar el reino de Dios y vivir el reino de Dios, como nos dice Mateo 5, 6 y 7, donde están los conceptos del reino de Dios. Es así como tenemos el siguiente párrafo que quisiera leer con ustedes y comentar con ustedes. En este momento, después de terminar que terminaremos el capítulo 3 de Filipenses, daré un espacio por si hay una retroalimentación y abrir a preguntas y respuestas. Dice, abro nuevamente mi pantalla más para poderlo leer. Versículos 12 al 16 es el siguiente párrafo. Dice, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso no nos lo revelará Dios. Pero si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Wow. Dice, no lo he alcanzado todo. Pablo dice, todavía no lo alcanzo, pero prosigo para ver si voy caminando hacia donde debo caminar. Ahora, aquí menciona algo que es muy interesante, que les pasaba a ellos. ¿Recuerdan en el
videíto que vimos, ¿qué pasaba? Ellos tenían un problema bien grande. Ellos, ¿qué es lo que se les inflaba? Como globitos. A ver, cuéntenme, ¿qué se les inflaba como globitos? El ego, ¿verdad? El orgullo. Pasa a los hermanos de Campo Real y los hermanos de Pinar, nunca se nos infla el ego, se nos inflan otras cosas, el cerebro a veces pensamos que somos muy sabios, los cachetes se nos inflan algunos, en pandemia se nos inflaron los pies, ya las pantuflas no nos quedaban, pero el ego jamás se nos debe inflar. El ego es una parte terrible, es uno de los enemigos más grandes. De hecho, Satanás es uno de nuestros enemigos, pero Satanás nos engaña constantemente. ¿Saben qué es el padre de la mentira? Decimos, ¿quién es nuestro grande enemigo? Pues es el chamuco. No, ese es un enemigo de Dios. Nuestro enemigo, dice Gálatas, es nuestra propia carne. El gran enemigo que tenemos que vencer se llama nuestra propia carne. Y este enemigo que tenemos que vencer se inicia por nuestro ego. Ellos tenían problemas con su ego, de tal manera que Pablo les dice, hermanos, dejen lo que está atrás, por favor. Hay una hermosa palabra profética que dice que recordaban los tiempos antiguos y eso los traía nuevamente a pecado. El recordar cosas a veces es malo. El recordar cosas o solazarnos en el pecado es malo. Por eso cuando damos testimonio en la iglesia, decimos a los hermanos, habla poquitito de lo que eras antes y habla muchote de lo que eres ahora. Porque lo importante es lo que eres ahora. Lo que eras antes ni lo recuerdes, por favor. Porque a veces nos acariciamos tan... Es que, hermanos, yo la verdad, eso del jarrito de tamarindo me encantaba tanto que mira, escurría las gotitas y se me vuelve a saborear, hermano, ¿sabes? Y bueno, eso es del pasado, hermano. El jarrito de tamarindo es del pasado. La Coca-Cola es del pasado. Lo que tenemos delante es una vida en Cristo nueva y esta vida en Cristo es lo que no tenemos que dejar. Lo anterior, lo pasado, es pasado. Fue sepultado, esa es la profecía que les iba a decir. Fue echado nuestros pecados a lo más profundo de la mar. ¿Y quién va a lo más profundo de la mar para rescatar eso? Pues debe ser algo patológico, algo enfermo de nuestra parte. Por eso, las personas que tienen problemas serios son las personas que siempre están recordando lo pasado. Es decir, no tienen su vida resuelta. Nuestras grandes carencias es lo que nos hace volver al pasado. Lo que pasó, pasó. Olvidémoslo, por favor, hermanos. Sigamos adelante, nos dice Pablo. En todo caso, dice, algunos recuerdan esto, algunos tienen ego entre ustedes, pero los que hemos alcanzado madurez, en todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Sigamos fieles a lo que hemos logrado. No me platiques de lo que no logras. No me platiques de tus luchas. Sé fiel a lo que has logrado. Y ahora sí pasamos a Filipenses capítulo 4, versículo 1. Como conclusión leeremos lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo, y ahí vuelve a mencionar esta palabra querete, hola, ¿verdad? Gozo y corona mía, ¿no? Estén firmes en el Señor. Amados, esta palabra que está aquí de Filipenses 4.1 y Filipenses 3.1 en el griego, por eso se dice que Filipenses es una prueba de las más contundentes de que Pablo escribió en griego. Se dice, ¿en qué idioma escribió Pablo? Porque utiliza las mismas palabras que riman entre sí. Kyrios, esta querete, son palabras que rima con las otras palabras que están juntas y parece como un acróstico donde va poniendo todas las palabras en un orden adecuado en el griego de tal manera que suena muy bonito, ¿verdad? En nuestro español hay palabras que podemos acomodar y tenemos poemas. Yo quisiera poner a ustedes aquí a decir poemas ahora, pero no, mejor les pregunto. Hasta aquí, antes de concluir, ¿alguien quiere comentar, preguntar, añadir? Están los micrófonos abiertos, van abriendo su micrófono y comentan. No levanta primero su manita. ¿Qué le parece lo que le está diciendo Pablo a los filipenses? ¿Y qué nos diría ahora Pablo sobre esto?
¿Alguien quiere dar testimonio? Recuerde, testimonio chiquito de antes, grandote de lo que ahora hace el Señor por nosotros. Adelante, hermanos. Veo sus caras de sorpresa, no pensaron que iba a predicar usted, pero bueno, a ver, vamos, adelante. Ánimo, ánimo, gozosos en el Señor siempre. A ver, quiero... Adelante. Me encanta hablar. Adelante. Pero es dar mi testimonio bueno, yo pues antes de acercarme, estaba en la universidad, y era súper de parranda, iba de parranda jueves, viernes y sábados, y me la pasaba pues en el chisme y en las cosas materiales, era como que así, si tienes pues nada más me quería, yo estaba estudiando en Puebla y en la universidad había un área en donde estaban todos los fresas, todos los que tenían dinero, ¿no? Entonces yo quería estar ahí, o sea, yo decía, no, 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 yo no voy a estar con los que están acá, que son perdedores, yo voy a estar acá, que son los niños bien, que son los niños pues que son populares, y entonces me empecé a juntar con ellos y me la pasaba en el antro y en las fiestas, y bueno, era buen estudiante, tenía beca, pero pues me la pasaba en lo mundano. Entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, a una iglesia, digo, a una universidad cristiana, pero no porque yo buscara el cristianismo, sino porque yo me quería ir a otra universidad en otro país, pero Dios como que fue acomodando las cosas para que yo llegara a esa universidad. Y, y empecé a juntar, yo dije, no, pues es que cuando estaba en la universidad tenía muchos problemas, ¿no? Pero dije, no, es que Dios me está llamando aquí y empecé a ir a servicios, ya estudios de Biblia y todo, pero no me gustó, o sea, porque dije, no, 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 todavía no. Es mucho rezar y es mucho, no, no, no. Es mucho de que están, no se divierten, no hacen nada. Entonces, bueno, ya regresé a México y pasé eh, muchos desafíos, muchos problemas, y hasta que dije, por algo empecé a estar allá, porque cuando estoy allá me siento en paz, me siento tranquila, me siento gozosa, me siento satisfecha cuando estoy en la palabra. En cambio, en el mundo, pues me siento vacía, me siento como que, o sea, no avanzo en la vida. Entonces, empecé a meterme más y más y más en la Biblia, en el estudio de la Biblia, y ahora me paso 5 horas al día estudiando mi Biblia. Me encanta leer la Biblia, me encanta encontrar varias versiones o varias predicaciones en internet, y las escucho y hago los estudios, y me siento tan llena de gozo y de paz, y he cambiado muchísimo en mi forma de ser. Soy alguien más humilde, soy alguien más agradecida, soy alguien que se fija más o sea, en las cosas del corazón, ya no es de que, ay, pues si tienes coche bonito o si eres popular, me llevo contigo. Ya es en alguien que, o sea, ya me baso más en la persona, en cómo es ella, en sus valores, en algo más tranquilo. Antes me la pasaba de antro, ahora después ya no, ya como que dije, no, eso es vanidad, eso es vacío. ¿Y de qué te sirve, no? En cambio, la palabra, está estudiando, te llena de conocimiento y puedes entenderla. Y yo me sorprendo porque bien dice la palabra que esto parece locura para los que no, para los gentiles, ¿no? Para los que no tienen el espíritu. Pero yo le entiendo tanto, o sea, yo de verdad digo, es que cómo no pueden leer la palabra cuando la tienen tan cerca. Entonces, para mí tiene tanto sentido y tiene tanto, es tanta la emoción que siento que se mueve mi corazón, y ahora soy feliz, bueno, soy gozosa porque la felicidad es pasajera, pero aunque tenga problemas y aunque no tengo la vida perfecta, ahora que soy cristiana, aunque muchos dicen, ay, es que los cristianos creen que ya te va a cambiar la vida, pero sí tienes pruebas, pero la vives con una seguridad de que Dios está contigo, como mencionó David, que no nos prometió ausencias de problemas, nos prometió que iba a estar con nosotros. Entonces, Sí. pues ahora mi vida es diferente y doy gracias a Dios y quiero conocerlo más y entregarme más, y lo amo con todo mi corazón.
Excelente, hermana. Gracias. Muy buen testimonio nos acaba de dar y Gracias a ustedes. ejemplifica bien lo que dijimos. Poquito de lo pasado, mucho de lo nuevo y ahora me gozo en las cosas nuevas. Mi gozo son las cosas nuevas que el Señor está preparando, que el Señor está haciendo, que el Señor está dando y prosigo a la meta. ¿Se dan cuenta? Prosigo a la meta. Es un proceso. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo, cito de memoria, puedo equivocarme, 6, dice, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es, ¿cómo es el día perfecto? Cuando nos pega el sol en la cabeza, arriba, que está en su cenit del sol, busca usted su sombra y no tiene sombra. Pero en la mañanita que despierta, cuando sale a trabajar, ve esa grande sombra. Cuando empezamos en la vida cristiana decimos cuántas cosas nos siguen. Pero dice Pablo, los que ya hemos alcanzado madurez, proseguimos adelante. No es que ya lo hemos alcanzado todo, es que prosigo. Y entonces vamos a finalizar diciendo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Queridos hermanos de Campo Real, ¿son colonia romana o son colonia del reino? Se regocijan en el Señor y este regocijo significa lo que se leyó en Mateo capítulo 6, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar, 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La búsqueda ya no es una búsqueda inútil, que no nos lleva a ningún lado ni nos da insatisfacción. Nuestra búsqueda ahora es caminar para el reino de Dios. Les invito, yo sé que es una de las grandes falacias o mentiras de las cuales decimos los predicadores y no debemos decir, pero sé que la excepción es Campo Real. Lean Filipenses, los 4 capítulos en esta semana. Pónganlo en su agenda ahora. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer porque es importante leer. No es mucho tiempo. Antes decía yo cuando predicaba, para leer entre comerciales, pero ahora ya ni comerciales hay, ¿no? Entonces, pueden ustedes dar un tiempo ahí en su devocional. Yo sé que ustedes tienen su devocional. Lean el libro de Filipenses y recuerden esta parte que hemos hablado. Señor, te agradezco porque aunque el ego es algo que nos atañe a cada uno de nosotros, y gracias Dios porque de diferentes maneras tú hablas a nuestros corazones en esta mañana a través del servicio en línea, y lo hemos hecho, buen Dios, sabiendo que tú como Espíritu Santo tienes el hilo conductor. Gracias por quien abrió el servicio, gracias por quien dio la alabanza, gracias por esta alabanza que nos recordó que tu amor nunca cambia. Para los filipenses en el siglo I es el mismo amor para nosotros en Campo Real en el 2021. Y este amor nos hace saber que este amor nos da la gracia. Y la gracia nos permite perseguir a la meta final. Señor, que cada uno de nosotros no olvidemos esto en nuestro caminar. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Nahum. Cierro la prédica y la grabación. Buen día.